Acá abra su Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 24. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje, mientras usted busca la palabra, este mensaje el Señor estuvo poniéndolo en mi corazón en estos días. Y está relacionado con la enseñanza, ¿no es cierto?, que estamos dando los días martes. Y le puse como título: mi meta debe ser agradar a Dios. ¿Cómo debe ser mi meta? Eso significa que mi principal objetivo en mi vida como hijo de Dios, ante todo, tiene que ser agradar a Dios. Amén. ¿Encontró la porción bíblica? ¿La encontró? Amén. Vamos a leer. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no con mala aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Para poder desarrollar este mensaje, primero quiero hablarles de carácter. Amén. Nosotros sabemos que a través de la palabra del Señor, el Señor ha establecido desde el comienzo mandatos, requisitos, directrices, lineamientos. Amén. Y estos lineamientos y estas directrices no son solamente para los pastores o para aquellos que anhelan servir a Dios, sino que los mandatos y las directrices y los lineamientos que el Señor establece en la palabra son para toda la congregación. Diga conmigo ahí, es para mí también. Son para toda la congregación. Estos lineamientos que el Señor va estableciendo en la palabra del Señor son lineamientos que nos dirigen en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Cómo en diferentes aspectos? Sí, en diferentes aspectos. Porque hay lineamientos que son espirituales, o sea que para llevar adelante una vida espiritual, para tener en nosotros la vida de Cristo, amén. Y entonces la base principal, amén, de estos lineamientos espirituales es poder tener a Cristo en nuestras vidas. Diga conmigo, tener a Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo yo puedo tener a Cristo en nuestras vidas? Ya todos lo sabemos. Amén. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Hay alguien que no haya aceptado a Cristo en su corazón? No. Entonces todos sabemos que la base principal para acceder y entrar a este camino de Dios, a esta vida de Dios, para pasar a ser llamados hijos de Dios, es recibir a Cristo a través de la fe. ¿Cómo a través de la fe? Sí, creyendo en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y entonces dice que cuando nosotros creemos con el corazón, nosotros somos justificados. Amén, somos hechos justos porque creemos. Y cuando confesamos con nuestros labios, somos hechos salvos. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, la base principal para poder caminar en este camino de Dios es tener a Cristo en nuestro corazón, haberlo recibido por la fe, amén, y haber recibido a través de la gracia del Señor esta salvación. Luego hay principios espirituales que Dios establece y que es la base fundamental, que nosotros sin esta base fundamental no podemos avanzar, y es
que Dios ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Que Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y entonces luego Dios dice que Él aborrece la idolatría, que la idolatría es todo aquello que ocupa un primer lugar, o sea, en vez del Señor ocupa, le quita el primer lugar a Dios. Entonces el Señor dice que Él aborrece la idolatría, entonces esa idolatría nosotros la tenemos que sacar de nuestros corazones. Otra de las cosas espirituales que el Señor dice, que Él no quiere que nosotros adoremos otros dioses, ni siquiera que nos postremos, ni que clamemos, ni que hagamos culto a esos dioses, porque no hay otro Dios, es solamente el Señor nuestro Salvador. Luego el Señor nos dice también acerca de que nosotros, para tener una comunión con Él, debemos orar. Diga conmigo, debemos orar sin cesar. Amén. Debemos clamar, debemos santificarnos. Dice el Señor también, otro requisito, debemos meditar en su palabra. ¿Sabe lo que es meditar en su palabra? Es leerla, pero no leerla como quien lee un periódico. Leer la palabra del Señor y pedir al Espíritu Santo que le hable, que esa palabra toque, ministre su vida y que el Señor cada día que usted pueda presentarse delante de Él en oración, en búsqueda, el Señor puede hablarle, porque el Señor nos habla de muchas maneras, pero la principal manera es a través de la palabra del Señor. El Señor ha dejado todos sus lineamientos en su palabra. Amén. Y entonces también el Señor nos pide que nos consagremos a Él, que quiere decir que nos apartemos totalmente. Consagrado significa eso, que nos apartemos totalmente del mundo para vivir una vida totalmente para Dios. Y entonces Dios nos manda también, para poder ganar esta batalla de la fe, Dios nos manda también a ayunar. ¿No es cierto? Ayunar, orar, nos da herramientas. Y entonces vemos aquí que el Señor en su palabra establece estos lineamientos espirituales. Luego podemos hablar de los lineamientos familiares, porque sabemos que la palabra del Señor cubre todos los aspectos. Diga conmigo, la palabra del Señor cubre todos los aspectos. Si usted tiene alguna duda, vaya a la palabra del Señor. Amén, no recurra al psicólogo, al psiquiatra, vaya a la palabra del Señor, porque ahí está la respuesta. Amén. Y entonces el Señor, por ejemplo, para la familia establece principios y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, un lineamiento. Y dice, y los dos serán una sola carne. O sea que el matrimonio, la pareja debe estar casada. Y si no está casada y está viviendo en pareja, está en pecado, porque está en el pecado de la fornicación. Amén. El concubinato es pecado de fornicación. Y entonces también vemos que para la familia el Señor establece que los hombres de la casa, los padres de hogar, sean un ejemplo perfecto de dignidad y respeto. Exige a los hombres cristianos, padres de familia, que gobiernen su casa, gobiernen a sus hijos, gobiernen todas las cosas de su casa en el temor del Señor. También vemos, ojo a los hombres atentos, yo solamente estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor, ahora vamos para las mujeres también. Amén. Y entonces también el Señor dice, ¿no es cierto?, que el esposo trabaje. Yo no lo tengo a mi esposo, menos mal que trabaja. Mirá a tu esposo y decirle trabajar, ¿no? Porque la palabra del Señor nos dice, la mujer que cuide la casa y los hijos, y el esposo que trabaje y provea. ¿Para qué? Que le provea para las necesidades de su esposa, que le provea para las necesidades de sus hijos, que provea para las necesidades de la casa. Amén. Amén. Entonces tiene que, diga conmigo, trabajar. Cuando dice gloria a Dios, a ella no le gustó tanto. Tiene que trabajar. Amén. También el Señor dice en su palabra, porque hay algunos hombres que les gusta ser cabeza de hogar, ¿vio? Porque dice que la palabra del Señor dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿no es cierto? Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ellos quieren gobernar a la mujer y a su casa. Pero no la quieren gobernar en el temor del Señor y en el amor, en el cuidado, ¿no es cierto? La quieren gobernar en la autoridad. Amén.
en la autoridad, en el autoritarismo. Amén. Y entonces el Señor le dice al esposo también que debe tratar a la esposa como un vaso frágil. ¿Cómo la debe tratar? Un vaso frágil. Un vaso frágil. ¿Cómo usted trata un vaso frágil? Lo limpia con cuidado, que no se le vaya a romper, que no se le vaya a golpear, lo tratan con cariño, ¿no es cierto? Y entonces dice que tiene que tratarla como a sí mismo. Si ese hombre se ama, tiene que tratar a su esposa con el mismo amor. Y en otra parte de la palabra dice también que él debe amarla de la misma manera, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia y el Señor ama a la iglesia y estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Entonces dice que el hombre debe amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Cuando dice gloria a Dios. Ahora, también habla estos lineamientos. Esto es toda una introducción, pero quiero que usted entienda que la palabra de Dios cubre todos los aspectos. Y entonces a la mujer le dice que sean mujeres sujetas a su marido. Amén. Ah, pero usted no sabe lo que es mi marido. ¿Cómo quiere que yo me sujete a mi marido? Mi marido es este, mi marido es aquello, mi marido es lo otro. Que sean mujeres que dice que muestren un carácter puro, un carácter apacible, porque cuando habla de la vestimenta dice que su atuendo sea el de un espíritu afable y apacible. Amén. Y entonces eso significa un carácter transformado en el Señor. Y entonces tienen que amar a su esposo, tienen que respetar a su esposo, eso es en un hogar cristiano, ¿no es cierto? O una mujer que es cristiana. Luego, también dice, ¿no es cierto?, que las esposas, en el diseño que el Señor creó, el hombre tiene que trabajar, pero la mujer tiene que cuidar. Veo que siempre, cuando está el Día de la Madre, en el souvenir, en el regalito de Dios, siempre va algún versículo de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? El versículo que más nos gusta está en Proverbio de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Y resulta que después es el versículo que más nos gusta y nosotros ni lo conocemos. Todo lo que hace la mujer virtuosa. Y entonces nosotros tenemos que también cumplir como mujeres virtuosas. Amén, ese aspecto de la palabra. Luego, el Señor también le dice a los padres del hogar, que dirijan a sus hijos en la santidad y que dirijan a sus hijos al Señor en amor, ¿no es cierto? Pero que no los irriten. Diga conmigo, que no los irriten. Eso quiere decir que uno dice que, yo eso lo voy a leer como dice, padres que amen a sus hijos y que no los irriten, sino que los críen, escuche esto, en amor, en disciplina, en amonestación del Señor. Porque hay disciplina, porque hay amonestación, ¿no es cierto? Porque hay exhortación, no quiere decir que no haya amor, porque uno lo hace en el amor del Señor. Amén, cuando dice gloria a Dios. También vemos que el Señor nos da lineamientos para lo laboral. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. El Señor dice lo siguiente, lo dice al comienzo, cuando Él creó todas las cosas, lo hizo todo en 6 días, y entonces el Señor dijo, trabajarás 6 días y el 7º día descansarás, lo dijo en su mandamiento. No al revés, decirle a tu hermano, no es al revés, no es trabajarás un día y descansarás 6. No, decía a tu hermano, trabajarás 6. Vos trabajás mucho más. 24/7, Cristina. Bueno, trabajarás 6 y descansarás 1. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y entonces, dice el 7º, descansarás. Dice el Señor también, el que quiere comer, que trabaje. ¿No es cierto? ¿Cuántos quieren comer? Amén. Algunos ya comemos bastante. ¿No es cierto? Entonces dice que quiere comer, que trabaje. Algunos están pasados de comida, le faltaría un poquito de ayuno, ¿no es cierto? Ahí le faltaría
meter unos 2, 3 ayunos semanales. Amén. Ahora vamos a hablar de ayuno también. Quédense tranquilos. Y entonces, el Señor también dice, para los que trabajan y hacen cosas, dice el Señor que hay un principio que nosotros como hijos de Dios tenemos que aplicar en nuestra vida. Dice, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor como para el Señor. Cuando dice gloria a Dios. ¿Cómo tenemos que hacer todo lo que hagamos? Con amor como para el Señor. Y a los que están en relación de dependencia, ¿cuántos están en relación de dependencia? ¿Cuántos tienen jefe arriba? Amén. ¿No trabajan? ¿O son todos jefes? Son todos jefes. Qué bueno. Yo ahora pasé a ser ama de casa. Iba a decir mantenida, pero queda feo. Yo soy ama de casa, sierva del Señor, cuido mi casa, cuido mis hijos y trabajo para el Señor al 100%. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, y entonces dice el Señor para los siervos, que significa, esto está en Efesios, capítulo 6, para los siervos, que significa los trabajadores, obedecer a vuestros amos terrenales. ¿Cómo dice? Obedecer a los amos. Después léalo, Efesios 6. ¿Qué tiene que hacer el que trabaja en relación de dependencia? Obedecer a los amos terrenales, ¿no es cierto? Y dice, una parte dice, como si obedecieran a Cristo. Porque sabe que fue Dios el que estableció las autoridades. Y entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser sujetos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? También el Señor dice que los siervos, o sea, los trabajadores, obedezcan a los siervos terrenales y que trabajen, escuchen esto, de buena voluntad. Hoy no van a hacer nada. Voy, pero la verdad que voy a hacer la plancha, voy a la plancha porque la verdad que se lo ganan. Acá el hermano dice municipal. Bueno, los que nos ven en internacional, los municipales acá tienen fama de vagos. Bueno, entonces, no, uno trabaja y el resto mira, gloria a Dios. Entonces, dice que trabajemos de buena voluntad. Y yo quiero que usted vaya meditando en esto, ¿no? Porque son todos lineamientos que yo voy hablando a la iglesia, que están establecidos en la palabra. Amén. Porque a veces que hablamos de la comunión, de la consagración, y no hablamos de todos estos lineamientos fundamentales que el Señor establece para la vida de un hijo de Dios. También el Señor nos habla de lineamientos, nos pone directrices, guías en su palabra para que nosotros obedezcamos respecto a la conducta. Y entonces la conducta respecto a nuestro comportamiento. Entonces el Señor en los 10 mandamientos dijo: no matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, ¿no es cierto? No codiciarás los bienes de tu prójimo, no serás un envidioso, no codiciarás la mujer ni el esposo de tu prójimo, ¿no es cierto? No codiciarás nada de tu prójimo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús agregó, intensificó estos mandatos, porque dijo: oíste que fue dicho, no vas a adulterar. Pero yo digo que a cualquiera que ya en su mente, en su corazón, mire una mujer y ya le esté deseando, ya está adulterando. Escucharon que fue dicho en los mandamientos: no matarás. Pero yo digo que cualquiera que tenga algo en su corazón contra su hermano, ya es culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque la base del homicidio es el odio hacia otra persona. Entonces el Señor empezó a intensificar, ¿no es cierto?, algunos mandatos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor también nos habla de las obras de la carne y nos dice, ¿no es cierto?, que no tendremos vicio, que no tenemos que fornicar, ni hacer adulterio, ¿no es cierto? Después nos dice que tenemos que ser perdonadores, pacientes, que no tiene que haber en nuestro corazón orgullo, arrogancia, vanagloria. El Señor nos habla profundamente en su palabra.
También nos habla acerca de la vestimenta, que es lo que estamos estudiando los días martes, cuando dice gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que a través de nuestra vestimenta nosotros mostremos un carácter puro, un carácter como verdaderos hijos de Dios. También le da alineamientos a la congregación. A la congregación Dios dice, primero, que nosotros individualmente, cada uno sea uno con el Señor. Después dice que toda la congregación sea uno entre sí. ¿Sabe qué significa que seamos uno? Que todos hablemos una misma cosa. Que todos tengamos un mismo pensamiento. Que todos busquemos una misma cosa. Si vamos a adorar, adoremos todos, hasta los niños. Si vamos a orar, oremos todos, hasta los niños. Si vamos a oír la palabra, oyamos la palabra, todos. Amén. Y entonces el Señor también dice, ¿no?, que en la iglesia no tiene que haber ni divisiones, ni murmuraciones, ni tampoco levantar un falso testimonio contra el hermano, ¿no es cierto? Y nos da alineamiento de que si vemos a un hermano que está haciendo algo malo, que le hablemos en el amor del Señor, ¿no es cierto?, considerándonos nosotros mismos si nosotros estuviéramos luego en esa posición. Y también le da alineamientos a los pastores, a los líderes, a los maestros, ¿no es cierto? El Señor le dice en su palabra que para servir a Dios, los ministros, pastores, profetas de Dios, tienen que ser hombres y mujeres de Dios consagrados, santificados, llenos del Espíritu Santo, con un testimonio intachable. Amén. ¿Y para qué? Para que ellos puedan llevar al pueblo de Dios, ¿a dónde? A Cristo. Para que puedan llevar a este pueblo de Dios. ¿A quién? A Dios, a la presencia de Dios, a su verdad, ¿no es cierto? A la formación de la vida cristiana en cada uno de nosotros. Amén. Y sabe que todo esto que el Señor va estableciendo en su palabra, cuando nosotros lo podemos cumplir, ¿no es cierto?, forma en nosotros, diga conmigo, el carácter de un hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo el carácter? Sí, el carácter de un hijo de Dios. Obviamente que la base principal es tener a Cristo. Ahora yo quiero decirte, iglesia, que si nosotros no cumplimos con todo el resto de la palabra, ¿no es cierto?, si no cumplimos con el resto de la palabra, esto va a afectar, diga conmigo, va a afectar negativamente mi vida espiritual. ¿Sabe lo que va a afectar su vida espiritual? Va a afectar el crecimiento, va a afectar el desarrollo, va a afectar hasta la permanencia en los caminos del Señor puede afectar esto, ¿no es cierto? Y entonces, este es el carácter que Dios quiere ir formando en un hijo de Dios. Y entonces usted me dirá, pero pastora, no entiendo bien, ¿qué es un carácter? ¿Sabe lo que es el carácter? El carácter son las cualidades que definen a una cosa o a un individuo y lo definen y le dan características determinadas y lo diferencian de otro. Por ejemplo, no es lo mismo, no sé, un perro Doberman que un perro Gran Danés, o un perro Doberman que un Chihuahua. Tiene características que lo vas definiendo. Amén. Entonces, en nuestro caso, a través de la palabra del Señor, a través de todos estos lineamientos espirituales, lineamientos familiares, en la conducta, lineamientos laborales, el Señor va definiendo cómo tiene que ser la vida de un hijo de Dios. Y va definiendo el carácter. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos distingamos, seamos diferentes del mundo. ¿Qué quiere Dios? Que seamos diferentes del mundo. Y entonces, si yo no dejo que Dios forme mi carácter, si yo
no dejo que Dios me transforme, me cambie en todos los aspectos. ¿Qué diferencia hay entre mi persona y uno del mundo que no conoce a Cristo? No hay ninguna. ¿Por qué? Porque no he dejado que Dios forme y trabaje en mi conducta, en mi carácter, en mi vida. ¿Cuánto dice la Dios? Amén. Entonces, el carácter, ¿sabe que el carácter de cualquier individuo está formado 30%, y esto lo habíamos visto en los estudios, 30% de la naturaleza innata y el 60% de los hábitos, el 60% de cómo fuiste criado, de cómo era tu mamá, de cómo era tu papá, de todo lo que viviste en tu niñez, amén, de todo lo que tuviste que pasar, ¿no es cierto? Y que no hubo nadie que te corrigiera, que te ordenara. Y entonces podemos tener buenas características innatas. Veo que hay gente que ya en forma innata son hiperactivos, trabajadores, no se pueden quedar quietos. Es una, vamos a decir, es una virtud positiva. Bien controlada es una virtud positiva. Ahora, si no lo ayudamos con buenos hábitos durante el crecimiento, esa persona puede crecer siendo una persona indisciplinada, sin disciplina, sin orden, sin corrección, sin dominio propio. ¿Se entiende? Y entonces, yo quiero que la iglesia entienda algo. En la vida de un hijo de Dios, en la vida de un hijo de Dios, en mi vida, porque esto es para todos, en la vida de un hijo de Dios, diga, mi utilidad, para lo que yo puedo ser útil. ¿Usted quiere ser útil para el Señor? Bueno, mi utilidad, lo que Dios me pueda confiar. ¿Usted quiere que Dios le confíe cosas a usted? Lo que Dios me pueda confiar. La responsabilidad que yo pueda asumir. La responsabilidad que Dios puede depositar en mí. Y lo que yo pueda alcanzar, como hijo de Dios, en los caminos de Dios, va a depender, diga conmigo, de mi carácter. ¿De qué? ¿De mi carácter como María? No, de mi carácter como hijo de Dios. Y entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuán útil yo pueda ser? Lo que Dios pueda confiar en mí, lo que Dios pueda darme como una responsabilidad y lo que yo pueda lograr y alcanzar va a depender del carácter. ¿De qué carácter? Del carácter que tiene que ser formado en cada uno de nosotros. Y entonces, aquí es donde yo digo, porque el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. O sea, que debemos esforzarnos de tal manera de poder ganar la carrera. Cada uno de nosotros tenemos una carrera personal que correr en los caminos del Señor. Amén. Pero nuestra meta principal, diga conmigo, nuestra meta principal tiene que ser agradar a Dios. ¿Qué tiene que ser? Yo, en los tiempos que tengo de cristiana, he escuchado durante mucho tiempo una enseñanza incorrecta, ¿no es cierto?, respecto del servicio. Muchos tienen por meta principal servir a Dios. ¿Qué tienen por meta principal? Tienen por meta principal servir a Dios antes que agradar a Dios. Y esto es totalmente inverso a lo que Dios nos pide en la palabra. Es totalmente opuesto. Yo no puedo pretender servir a Dios si primero no le agrado en todos los aspectos de mi vida a Dios. Yo primero tengo que agradar a Dios.
Primero tengo que ser limpiado, primero tengo que ser transformado, primero tengo que ser procesado por Dios, quebrado, que Dios haga de mí ese vaso digno, transportador de su gloria, un utensilio de honra para el Señor, y después que el Señor me use. ¿Entiende lo que quiero decir? Y entonces muchos piensan de esa manera. La principal no, porque muchos dicen, no, porque yo estoy capacitado para esta función. Porque yo tengo un título en oratoria y predicar la palabra del Señor, dice, yo ya lo aprendí, porque tengo título en hermenéutica, en oratoria y en tantas cosas más, ¿no es cierto? Y entonces piensan que están capacitados, hasta piensan que en su condición pueden llegar a ser mejor que el hermanito, que la hermanita, y hasta que los pastores, que los líderes. No sabés, yo no sabés lo que soy un avión, no sabés cómo predico, no sabés cómo oro, no sabés. Y entonces, ¿no es cierto? También piensan, tienen un pensamiento. Otro pensamiento que escuché es que no es tan así como dicen. ¿No lo escuchó? No, el tema del servicio no es tan así. No, esto están exagerando. No es tan así. Vení. ¿Sabes lo que vos necesitas? ¿Sabes lo que vos necesitas? Necesitas activarte. Entonces vos vení a empezar a trabajar. Vení, serví al Señor, vení a acomodar las sillas, vení a limpiar, vení a cantar, subí al altar santo del Señor, vení, subí, ¿no es cierto? Y entonces después el resto viene. Entonces vos empezás a activarte y el fluir viene. ¿Sabes que el fluir no viene por la obra que usted haga? El fluir de Dios viene por la consagración. El fluir de Dios viene porque usted se someta a Dios, porque usted someta su carácter, su vida, porque usted busque, se consagre, ayune, ore, medite en su palabra, se congregue, se someta, obedezca. Por eso viene el fluir y la transformación de Dios. No viene porque usted viene a pasar una escoba. Es más, usted viene a pasar una escoba en esa condición y el servicio no es apto para el Señor, viene es desagradable. Porque en la iglesia primitiva, aún los que servían las mesas, dice que los que fueron designados para atender las mesas y servir a las viudas y a los niños desamparados, dice que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo logro la llenura del Espíritu Santo? Diga conmigo, con consagración. Consagración. Y entonces, ese es un pensamiento erróneo. Primero, yo debo llevar una vida agradable a Dios. Tengo que tener el deseo en mi corazón de agradar a Dios. Llego al camino de Dios. Llego. Soy una persona que vengo por primera vez al camino de Dios. Aquí hay personas que hace poco tiempo han conocido el camino del Señor. He recibido por amor y misericordia del Señor la sanidad. Dios me ha hecho libre, ha roto mis cadenas, ¿no es cierto? Pero la mayor obra que Dios hizo fue salvarme. La mayor obra que Dios hizo fue limpiarme del pecado. La mejor obra que Dios hizo fue hacerme su hijo. Y entonces tiene que haber un deseo en el corazón. Es buscar a Dios y agradar a Dios. Y entonces cuando uno quiere agradar a Dios y buscar a Dios, en esa búsqueda es que uno es transformado, es que el Espíritu Santo empieza a obrar, es que el Espíritu Santo te empieza a confrontar, es que el Espíritu... Y hay gente que hace años que está y su corazón ha perdido el querer agradar a Dios. Se ha chanchado, se ha relajado la palabra y ha perdido el deseo de querer agradar a Dios. Y entonces, en ese perder el deseo de querer agradar a Dios,
ha perdido el deseo de búsqueda de Dios, ha perdido el deseo de orar, ha perdido el deseo de meditar en su palabra, ha perdido hasta el deseo de congregar, de estar en comunión con los pastores, con la iglesia, con el Señor. Y entonces todo eso viene cuando yo pierdo el deseo de querer agradar a Dios. Aquí, cuando nosotros leemos 1 Corintios, el apóstol Pablo estaba hablando de su apostolado. ¿De qué estaba hablando? De su apostolado. ¿Sabe que el cumplimiento del servicio de su apostolado, Pablo era un apasionado? Pablo quería cumplir el servicio que Dios le había encomendado de llevar la palabra de Dios a los gentiles, ¿no es cierto? Y él quería cumplirlo porque el Señor se lo había entregado. Pero antes de que él iniciara ese proceso, Pablo sabía muy bien que primero tenía que ser limpiado. Pablo sabía muy bien que primero tenía que ser procesado, que tenía que ser cambiado, mudado en una nueva persona. Por eso quiero que tú abras ahí donde estás la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 1. Y vamos a ver qué dice Pablo de su propia vida. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿De qué? Digo mío, de su conducta. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Aleluya. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase, entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo permaneció apartado en ese proceso de transformación, de limpieza, de purificación, de cambio. 3 años. ¿Cuántos años? 3 años para poder empezar a servir. Pablo debía ser transformado. A Pablo se le entrega un ministerio y Pablo sabía muy bien que el principio para iniciar un ministerio en el Señor era primero ser limpiado y transformado y después servir a Dios. Primero, mi primer meta tiene que ser agradar a Dios y luego en el deseo de agradar a Dios yo le voy a servir con excelencia y con santidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces Pablo antiguamente era conocido por ser un perseguidor de los creyentes, de los hijos de Dios, de los cristianos. No solamente un perseguidor, sino un asesino. Tenía una conducta mala, porque él, en el celo de ser un fariseo cerrado, celar la antigua ley del Antiguo Testamento, estaba tan cegado que era utilizado por el diablo para asolar a la iglesia de Cristo. Y entonces ese testimonio de Pablo debía cambiar. ¿Cómo te conocen a vos en el mundo? Como te conocieron a vos en el mundo, ese testimonio tiene que cambiar para que ahora te conozcan como un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo te conocen a vos en tu casa? Tu testimonio en tu casa tiene que cambiar
para que ahora te conozcan como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero padre en el Señor, como una verdadera madre en el Señor, como un verdadero hijo cristiano que honra, que respeta a su padre, a su madre, que es obediente, que es sumiso. Y entonces, primero tiene que haber este sometimiento a Dios, este proceso. Y entonces, el apóstol Pablo, volviendo a Corintios, el apóstol Pablo dice que corramos como campeones. ¿Quién es el campeón? Diga el que gana la carrera. ¿Quién es el que se lleva el primer premio? ¿No es el que gana la carrera? Y entonces el apóstol Pablo dice que nosotros debemos correr, ¿no es cierto?, como campeones. Y yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Cuánto tiempo puede llevarle a una persona competir para ser un campeón? ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una persona ser un campeón en un deporte determinado? Diga conmigo, mucho. ¿Y sabe qué se necesita para ser un campeón? Se necesita, diga conmigo, dedicación. Dedicarse a ese deporte, darle tiempo. ¿Sabe que también se necesita una buena alimentación? No, pastora, no me diga eso. Una buena alimentación, nosotros tenemos que tener una buena alimentación espiritual. Y entonces necesita también tiempo y esfuerzo. Diga conmigo, tiempo y esfuerzo. Necesita también ser un apasionado. Pablo era un apasionado. Él terminaba una obra, plantaba una obra y salía para hacer otra, porque era el ministerio que Dios le había dado. Y entonces el apóstol Pablo fue por todas las regiones de Asia Menor, y iba predicando y asentando la iglesia de Cristo. Y entonces era un apasionado. Nosotros tenemos que ser apasionados del Señor. Y entonces dice que también tiene que ser una persona determinada. ¿Saben qué es una persona determinada? Lo hago. No, bueno, lo hago mañana. Bueno, hoy no, ya se me fue. Lo hago. No, lo hago. Amén. Y entonces dice, determinado para cumplir con sus obligaciones. Tenemos que tener un entrenamiento. Pablo estuvo 3 años apartado. Y tenemos que tener el deseo de lograrlo, el deseo de ganar, el deseo de hacerlo. Y entonces todo esto, estas características, la determinación, el compromiso, la disciplina, el apartar el tiempo, ¿no es cierto?, la dedicación, el esfuerzo, la pasión, ¿sabe qué resume lo que es el carácter de un campeón, de una persona que quiere ganar? Ah, yo me quiero recibir de doctor, pero es más difícil. Ya empezaste mal. Porque querés ser un doctor, querés ser un abogado, pero no querés sacrificio. Claro que es difícil. Te vas a tener que esforzar, quemarte las pestañas. Vas a tener que dedicar tiempo, esfuerzo. ¿O pensás que el título te va a caer de arriba? No. Todo esto resume el carácter de un campeón. Y entonces, quiero hablarte de lo que el Señor me habló en este tiempo. Me habló de un concepto, que se va a reír seguramente, que se llama flojera espiritual. ¿Sabe qué? Flojera espiritual. Hay muchos creyentes que están infectados, contaminados de flojera espiritual. Y yo ahora te voy a pasar a resumir algunas características de la flojera espiritual. La flojera espiritual, ¿saben por qué viene? Viene por el resultado de un carácter no tratado. Como tu carácter no fue tratado, como no le has permitido a Dios que procese tu carácter, como no has permitido que Dios trabaje en ti y te apuraste y te apresuraste, no quieres, aceptas una parte de la palabra, otra no, cuestionas, no, porque esto no es así, vienes con tus argumentos, vienes con tus ideas, y entonces el carácter no tratado te lleva también
cuando el carácter no transformado o el carácter está viciado, Señor, puedo transformar o te dejaste transformar en una parte, pero otras partes todavía hay detalles, características del viejo carácter. Y entonces todo eso, esos hábitos, está viciado de los viejos y los malos hábitos. Diga conmigo, los viejos y los malos hábitos. Y entonces todo eso viene a infectar al Hijo de Dios de lo que yo llamo flojera espiritual. Y entonces vimos que al principio, cuando yo les hablé en la introducción de este mensaje, dije que el Señor establece un montón de lineamientos y requisitos en su palabra. Y entonces algunos toman algunos, este sí, este no, está como la margarita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, este lo agarro, este no lo agarro, este lo agarro, este no lo agarro, ¿no es cierto? Y este no lo agarro. Y entonces, como esos mandatos del Señor no se cumplen por completo en nuestras áreas, el carácter del Hijo de Dios no está totalmente formado en nosotros. Y esto no se trata de que seas niño, de que seas joven, es para todo, No se trata de que sea un niño, no, porque es rebelde. Hay cada grandulón rebelde, insujeto, insubordinado, que no se sujeta ni a Dios, ni a los pastores, ni a nadie. Y así anda. Y entonces, como no está formado el carácter del Hijo de Dios, ese carácter no formado trae consecuencias negativas. ¿Qué dije yo? Que cuando nosotros podemos cumplir todas las partes, todos los aspectos de la palabra del Señor, nosotros crecemos, nos desarrollamos, avanzamos y hasta podemos cumplir los objetivos y permanecer en el camino del Señor. Ahora, cuando nosotros no cumplimos con todos estos aspectos y no dejamos que el Señor nos procese, entonces eso trae consecuencias negativas en nuestra vida espiritual. ¿Qué consecuencias negativas? Nos quedamos chatos espirituales, no nos desarrollamos, algunos salen mal formados, ¿no es cierto? Y entonces, y algunos hasta se apartan porque no soportan, porque no, eso no es así. El pastor, la pastora, la palabra, Dios está equivocado, no es así. Y entonces, ¿cómo yo formo el carácter? Yo ya se los dije, y usted ya lo sabe. Forma el carácter sometiéndose a Dios, forma el carácter orando, forma el carácter deseando a Dios, forma el carácter queriendo agradar a Dios, forma el carácter sometiéndose a Dios, a su palabra, a su voluntad, orando, clamando, ayunando, congregándose, forma el carácter. ¿Por qué? Porque está deseando y anhelando ser transformado. Ah, por ahí alguno que otro piense que no necesite ya ser más transformado, que ya llegó a su top, que ya llegó a su techo. No, ya el Señor hizo todo lo que tenía. Yo ya no necesito ser ministrado, ni exhortado, ni transformado, si yo camino bien. Y entonces, ¿qué es la flojera espiritual? El primer punto yo puse: el que está contaminado de flojera espiritual tiene el pensamiento blando. El pensamiento blando, ¿sabe qué? Que está contaminado el pensamiento blando con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Usted escuchó hablar de la ley del mínimo esfuerzo? Los jóvenes: ¿para qué voy a estudiar? Para sacarme un 10 y con un 7 me alcanza. Y entonces tienen un pensamiento mediocre, que se ríen acá los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar? Estudio así nomás, me saco un 7, bueno, si me saco un 6, me saco un 8 y zafo. ¡Zafo! El pensamiento es zafo, ¿no es cierto? Y entonces, la ley del mínimo esfuerzo, la ley de la poca constancia y sobre todo la cero disciplina, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que es la cero disciplina? No persevero en la oración. Pero esto es un ejemplo lo de los jóvenes. Estoy hablando de todos los hijos de Dios. Entonces, bueno, hoy no pude orar, oro en la iglesia. Total, bueno, en la iglesia baja el Espíritu Santo
y el Señor me toca ahí, recibo un poco, y entonces con ese combustible tiro para el resto de la semana. Amén. Bueno, olvídate, la meditación, bueno, vamos a la iglesia que el Señor me hable, de meditar en mi casa, ni hablar. No, ni siquiera saben lo que es la Biblia. Y luego, ni hablar del ayuno, no está en el lenguaje de ese cristiano, la palabra ayuno no existe en el diccionario bíblico de esa persona. Y entonces, el segundo pensamiento, rápido voy, dice, no le alcanza el tiempo para nada. ¿Se acuerda de ese dicho cristiano, que el Señor me perdone, ese dicho mundano que dice, entre comer y dormir no me queda tiempo para nada? ¿No? Bueno, al cristiano de flojera espiritual no le alcanza el tiempo. Yo le voy a sumar una cosa más. Entre comer y dormir y los dispositivos digitales no le queda tiempo para nada. Entonces está todo el día con el celular, está todo el día con el televisor, está escuchando todo el día. Se conoce todos los predicadores de YouTube habido y por haber. No, yo recibo porque yo escucho a este predicador, después escucho al otro, y ponen de fondo, no sabés, yo en mi casa pongo de fondo la alabanza, esta adoración está sonando todo. Ahora, a la hora de ir y humillarse a la presencia del Señor, a la hora de meditar en las palabras, a la hora de ir a adorar al Señor de rodillas, de buscar, presentarse, consagrarse ante el Señor, no le queda tiempo para eso. ¿Por qué? Porque ya perdió todo el tiempo. Comió, durmió y escuchó YouTube. Y ya está. Usted se ríe, pero sienta mucho. Acá no. Después tiene otra política, el cristiano flojo espiritual. ¿Sabe qué política tiene? La política del poco trabajo y el mucho dinero. Como todos estos tips son tips que traen de su vieja conducta. Y la traen y la plasman en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no ha sido tratado. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? ¿Y sabe cuál es esta política del poco trabajo y el mucho dinero? Esta política la traen en su vida espiritual. ¿Por qué? Quieren el apostolado. Quieren ser profetas, maestros, hablar en lenguas, sanidades, recibir dones, viajar, porque quieren ser famosos, obviamente, quieren ser famosos, quieren viajar, pero no quieren trabajar en su vida espiritual, la quieren fácil, quieren que el llamado le caiga así de arriba, no quieren cambiar, no quieren ser transformados, no quieren ser ministrados, ¿no? Y entonces esa es otra característica del flojo espiritual. El cuarto punto que yo anoté acá, escuche esto, lo quieren todo fácil. ¿O lo quieren? Diga conmigo, lo quieren todo fácil. Todo servido en bandeja la quieren. ¿Sabe que estuve estudiando, ¿no es cierto? Y acá tenemos varias generaciones. Y entonces saben que los estudiosos, los eruditos, le han puesto nombre a las diferentes generaciones. Entonces, hay una generación de allá del 40 hasta el 40, hasta el 60, más o menos, no me acuerdo, los baby boomers. ¿No es cierto? Entonces, esa generación del 1940, del 1950, tenían una característica. Después estaban los X, ¿no es cierto? La generación de los X. Después está la generación de los millennials, que estos son los más jovencitos, del 1990 y pico, creo, no me acuerdo bien, hasta el 2010. Y del 2011 para adelante, ¿saben cuáles son? La generación de los Z. La generación de los alfa. ¿Vio? No, porque yo soy buena, porque yo me las sé todas, porque se las saben todas.
Y entonces cada generación va teniendo una característica. Pero las viejas generaciones tenían una característica, y era el trabajo y el esfuerzo. Y esa característica del trabajo y el esfuerzo se ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Y entonces dice, la quieren todo fácil y servida en bandeja. Porque hay un falso concepto. ¿Sabe cuál es el falso concepto? El falso concepto es que piensan que porque es de Dios o porque reciben algo de parte de Dios, tiene que ser fácil, tiene que ser suave, tiene que ser ligero y tiene que ser agradable. No, pero es de Dios. Si no tiene esas características, entonces no es de Dios. Y entonces por ahí vos oraste, pediste un trabajo al Señor y viene la palabra, la confirmación y te dice, este trabajo es del Señor, viene la palabra. Y resulta que fuiste al trabajo, hoy te encontraste el primer día todo bien, al segundo día todo bien, al tercer día una pared. Y te encontraste que el jefe era difícil, que el jefe te vuelve loco, te persigue, ¿no es cierto? No te deja en paz, llegaste un minuto tarde, no hiciste esto, te olvidaste aquello y te empezás a afligir. Ay, no, ¿será que este trabajo es de Dios? ¿Será? No, me parece que este trabajo no es de Dios. Porque cuesta el concepto de que piensa, ¿no es cierto?, de que como es de Dios, tiene que ser fácil. Y entonces, ¿sabe que Dios tiene maneras de obrar maravillosas? Porque Dios te va a procesar. Dios va a procesar tu carácter en tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Dios va a procesar tu carácter en el trabajo. Dios va a procesar tu carácter, no sé, con tu vecino. Dios te va a procesar en la iglesia, con el pastor que te da, que te alinea, que parece que te duele, que te da con la palabra, que te rompe. Y entonces el Señor puede procesarte hasta como una enfermedad, como me dio a mí. Y el Señor, para romper la dureza de nuestro corazón y el carácter duro, el Señor puede valerse de cualquier cosa. Y entonces, si el Señor te dio un trabajo, trabajá, no seas vago, sometete, como dice la palabra, obedece a tu jefe como a Cristo y hacelo de buena voluntad. Y no estés cuestionando si es un trabajo de Dios o no. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y entonces Dios forma nuestro carácter a través de todos estos procesos. ¿No es cierto? Antes, con tus hijos rebeldes, explotabas. Y el Señor te dice, no, tenés que cambiar el carácter, no podés explotar así. Y ahora tenés que someter el carácter y empezar a orar y someter todas las cosas en oración, porque es una lucha espiritual, no es contra sangre ni contra carne. Pero si yo no cambio, no tengo esa autoridad espiritual, ¿cómo voy a gobernar mi casa si no puedo gobernar el mundo espiritual en mi casa? Otro punto rápido. Dice que para lo que el Señor me hablaba, estos que son flojos espirituales tienen la mente blanda, la voluntad blanda y la carne fuerte. Se ríe. ¿Cómo que diga conmigo? La mente blanda, la voluntad blanda y la carne bien fuerte. Entonces, están cansados y no oran porque están muy cansados. Dice, yo puse así, están cansados y entonces no oran porque están cansados, porque es más fuerte el pensamiento, ay, estoy muy cansado, no voy a orar. Oh Señor, perdóname hoy, sabes que estoy molido, no voy a orar. Entonces se va a la cama sin orar, sin presentar su vida al Señor. ¿Por qué? Porque es más fuerte el pensamiento de tengo que dormir aunque sea 6 horas. Porque si no mi cuerpo al otro día no sirve para nada. Someta ese pensamiento, vaya y ore y que el Espíritu de Dios lo renueve.
lo levante, lo fortalezca. Someta ese pensamiento blando, esa voluntad débil y someta la carne. Ay, no puedo ayunar, pastora. No sabe, pastora. Ayuno 4 horas y me dejo poco. Me baja la presión. No, pastora, porque tengo que tomar una medicación, pastora. No, viste, y corto el ayuno. La medicación no corta el ayuno. Y entonces la carne es tan fuerte que ni 4 horas pueden ayunar. Le baja la presión, le baja el azúcar, no sé, se andan desmayando, andan como zombies, les duele la cabeza. ¿Sabe por qué les duele la cabeza? Porque están atiborrados de harina y azúcar. Y entonces el cuerpo se purifica con el ayuno y va a ver, ayuno un día, persevera, ayuno 2 días, persevera, ayuno 3 días. En la iglesia de Pilar se ayuna. Un ayuno congregacional los miércoles. Y los hermanos, todos, la congregación, no estoy hablando de los siervos, la congregación tiene la obligación de ayunar un día, un ayuno personal. Y eso acá todavía no llegó, Y los días previos a Santa Cena, ayunan 3 días a la semana. Miércoles, jueves y viernes. Y aparte el ayuno personal, 4 días. Y acá eso no llegó. Ay, Dios me libre, estarán diciendo algunos. Ay, Señor amado, ten misericordia. La carne tan fuerte. ¿Y cómo la va a doblegar si no ayuna? Si no ora. Y entonces es más fuerte el pensamiento, el desgano, el desánimo, el cansancio, que el compromiso, que la determinación, que la responsabilidad. Es más fuerte. Entonces, mente blanda, voluntad blanda, carne fuerte. No tienen convicción. Y entonces, otro pensamiento. Deja todo para mañana. ¿No es cierto? Dice, ¿cómo dice? Dice así. Hoy ya lo llevo, lo dejo para mañana. Y entonces, mañana me voy a poner las pilas. Veo como la dieta. El lunes empiezo. El martes empiezo. El miércoles empiezo. Bueno, las que son flaquitas, hermano, usted no tiene problema con el tema de la dieta. Y entonces, pero las que somos gorditas sí me entienden lo que yo le quiero decir. Y entonces dice, mañana me pongo las pilas. Bueno, mañana oro. ¿No? Mañana voy a orar. Mañana voy a dejar el vicio. Mañana, Señor, dejo el pucho, dejo el faso. Mañana rompo el paquete. Mañana lo dejo. Mañana dejo el orgullo. Mañana dejo los celos. Mañana dejo la gritería. Mañana dejo la contienda. Mañana dejo la envidia. Mañana. Está como el cartel que dice, hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Entonces, acá es mañana. Mañana lo dejo. Mañana. Y así pasan los años. Mañana, me lo dejo. ¿No? Y entonces, el último. Son los cristianos de la 1001 excusa. 1001 excusa. Yo como en la película 1001 noches, de las 1001 excusas. Ay, Señor, ay, pastor, no puedo porque... Ay, pastor, pastora, no, Señor, no lo hice porque... Pastor, falté a la iglesia, falté toda la semana a la iglesia porque ¿sabe qué? Se me murió el canario. Y yo no amaba tanto ese canario, me despertaba. Canario. Y ahora que él no me despierta a la mañana, estoy triste. Y entonces no puedo llegar. Se me murió el canario. Ay, pastora, no sabe lo que me pasó. Pastora, no sabe lo que me pasó.
ay, se me partió la uña. La uña, mire cómo me quedó, horrible. Y entonces me duele tanto que ese dolor me perturba, no puedo entrar en la presencia del Señor. Entonces por eso no fui todas las semanas. ¿No es cierto? Y así van teniendo excusas para el Señor. Y entonces, todos estos cristianos que son los característicos de la flojera espiritual, ¿sabe qué son? Tienen el carácter totalmente opuesto al carácter de un campeón, al carácter de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de un campeón tiene que ser disciplinado, el carácter de un campeón tiene que ser sumiso, sujeto, obediente, abnegado. El carácter de un hijo de Dios tiene que ser puro, transparente, verdadero, esforzado, valiente. Y entonces todo esto viene a contaminar tu vida espiritual. Y entonces vas a decir, ay, te vas solamente, se van esos cristianos solamente en el deseo, ay, ¿cómo quiero yo eso? Ay, pero bueno, mañana. Y yo pregunto, ¿no es cierto? Un ejemplo también, a todos los que anhelan un título, un pastorado, un servicio, como cuando decían, ¿no?, que la quieren toda fácil, piensa que con el concepto de porque es de Dios tiene que ser fácil, ¿no? Entonces querés, el trabajo querés que tu jefe sea el mismo Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Te tocó uno medio loco, bipolar. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Y el Señor te está pasando la lima, Señor. Te está pasando el hacha, te está pasando la escofina ahí en el carácter. Ese es Jesucristo. Ay, si es un dulce. Ay, es el Señor encarnado. ¿No? Y de repente, claro, así se somete cualquiera. Y cuando te toca el loco, te sometes. Yo le pregunto a la iglesia, ¿usted piensa que es fácil ser pastor? ¿Usted piensa que si nosotros no hubiéramos doblegado el pensamiento de necesito dormir 6 horas, podríamos estar acá haciendo servicio? Hay días que con suerte llegamos a dormir 4 o 5 horas. El otro día nos tenemos que levantar porque hay que ir a trabajar. Hay que atender la casa, hay que llevar a los chicos al colegio, hay que orar, hay que consagrarse, hay que preparar la palabra, hay que ministrar, hay que ir a visitar, hay que atender por teléfono a los necesitados. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es mi primer meta? Yo quiero invitarte a que tú puedas cerrar tus ojos y quiero leerte mientras escuchas esto. Cierra tus ojos, porque voy a leerte una de las últimas palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegaba al final de sus vidas, de sus días, el apóstol Pablo dijo esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás en los caminos del Señor porque verdaderamente quieres agradar a Dios, a tu Señor, a tu Salvador? ¿Estás aquí solamente por el premio, por el trofeo? ¿O estás aquí por amor a Dios? ¿Quieres avanzar en tu vida cristiana? ¿Quieres ser cambiado, mudado, transformado en esa persona, en ese verdadero o verdadera hija de Dios? ¿Quieres tú? ¿O todavía tienes en tu corazón que primero es servir? Dios quiere hacer de nosotros vasos limpios, vasos de justicia,
instrumentos de justicia, instrumentos de honra. Pero primero debemos ser procesados, cambiados, aceptar el proceso de Dios y pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Todas las cosas que el Señor permite, todas las cosas que el Señor permite, porque Dios está tratando contigo. Te lo vuelvo a decir, todas las cosas que el Señor permite es porque Él está tratando contigo. Está tratando con tu carácter, está tratando con tu impaciencia, está tratando con tu orgullo, está tratando con tu vanidad, con tu celo, con tu egoísmo, está tratando con tu falta de constancia, con tu falta de perseverancia, con tu falta de determinación. Dios está tratando, iglesia, Dios está tratando. Y entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Quieres agradar a Dios? Yo te pido que te pongas de pie. Que te pongas de pie, gloria a Dios.